Bueno, muy buenas tardes para todos y todas los que nos están acompañando en esta tarde soleada que ya se nos va acabando el día, pero estamos celebrando este mes durante todos estos días la educación ambiental en el marco del Día Mundial de la Educación Ambiental que será el próximo 26 de enero. Venimos desarrollando una serie de actividades, talleres, conferencias con invitados especiales como Camilo, que nos acompaña el día de hoy, Camilo Prieto, es doctor, tiene una maestría, está terminando una maestría en la Universidad Javeriana, de la cual vamos a estar hablando ahorita con todo lo que tiene que ver con salud ambiental. Vamos a estar generando ciertos momentos que van a estar divididos como en cuatro grandes aspectos. Todo el tema de los bosques, vamos a hablar un poco de todo ese beneficio que tienen los bosques, eh, toda la parte de degradación y lo que genera pues epidemias. Vamos a estar hablando del cambio climático, del incremento de la temperatura y todo lo que esto conlleva, de la nutrición, que uno creería que no está como muy asociada, pero resulta que sí, que hay mucha asociación de eso y Camilo nos va a estar hablando al respecto, del aire fresco, que es muy necesario por estos días, no solamente por efectos de la pandemia, sino también por nuestra salud mental. Y por último vamos a hablar del elemento agua, así como a grandes rasgos les cuento. Mi nombre es Alba Sandoval, hago parte en este momento de la Oficina de Participación, Educación y Localidades de la Secretaría Distrital de Ambiente y pues ya no me extiendo más, le doy aquí la bienvenida a Camilo. Muchas gracias Camilo por la invitación, bienvenido a este espacio. Muchas gracias, Apita, feliz de poder compartir esta, como dices, tarde soleada que ya termina, para que hablemos sobre este tema que a veces se explora poco, ¿no? O no, más bien, con frecuencia no se explora mucho, entonces qué interesante que podamos abrir este espacio. Acá vamos a estar muy pendientes de las preguntas que están enviando a través de redes sociales, estaremos muy atentos para poderlas responder, por supuesto. Así es, Camilo. Entonces, pues en ese orden de lo que dijimos que íbamos a estar hablando el día, en la tarde de hoy, pues arranquemos con el tema de los bosques y más porque tú eres un abanderado de las siembras, de la vida en diferentes partes de Colombia, has hecho un trabajo extraordinario. Entonces, cuéntanos un poco de ese beneficio de los bosques en todas sus dimensiones, ¿no? Porque hablábamos hace un rato del tema terapéutico, de las evidencias que hay de esto. Entonces, cuéntanos Sí. un poquito más desde esa experiencia tuya, no solamente en el campo médico, sino en el campo del ambientalismo como activista. Bueno, pues ahí hay unos asuntos bien chéveres y ojalá tengan por ahí lápiz, papel para anotar algunas cosas que cada vez nos ha ido exponiendo la evidencia de cómo esas tradiciones que ancestralmente tenían culturas alrededor del mundo, pues tienen un soporte porque a veces se cree que son como creencias, como antiguas, como cosas locas que se inventa la gente y no, ya hay cosas que se han demostrado. Les voy a hablar de uno muy especial que se llama el baño del bosque. Eso es una tradición japonesa de hace siglos, podemos hablar de una tradición milenaria. Y hace poco estaba leyendo un metaanálisis que son esos estudios donde se reúnen varios estudios, ¿no? Y encontraron algo interesantísimo. Y es que cuando se hace ese baño de bosque, que fundamentalmente es caminar a través de un bosque, tener la experiencia con los cinco sentidos de ver, tocar, oler o sentir, escuchar el bosque, se producen dos asuntos muy interesantes, Albita. Por un lado, lo que se ha demostrado es que se disminuye la tensión arterial, hay una regulación de la tensión arterial tanto sistólica como diastólica, disminución de la frecuencia cardíaca, es decir, tiene unos beneficios cardiovasculares por un lado. Y lo otro es disminución de la ansiedad, tan necesaria, tan necesaria de controlar en estos momentos con ocasión de la pandemia que estamos experimentando y las medidas de confinamiento. De hecho, una de las grandes medidas que puede aportar a la salud pública en este momento, no solamente en Colombia, sino en el mundo, es la pronta habilitación de la gran mayoría de los senderos, de las rutas ambientales, el ingreso a los parques nacionales. Hay que recordar que estos escenarios tienen dos características. Uno es que siempre tienen el aforo controlado, ¿no? Porque tienen una carga a la cual puede ingresar un número de personas determinado, y segundo, que son espacios al aire abierto. Es decir, ahí el riesgo de transmisión es muy bajo. Entonces, ahí quiero iniciar con ese concepto del baño del bosque, para que tengamos presente que la experiencia de caminar no es solamente un asunto como de sentirse mejor, sino que realmente hay unos cambios
profundos en nuestra fisiología, una regulación de nuestro sistema cardiovascular y lo otro también beneficios para nuestra salud mental. Súper, Camilo, importantísimo lo que tú dices, sobre todo en esta época, y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis recordándoles a las personas que nos están viendo que uno de los espacios que desde la Secretaría de Ambiente están habilitados para justamente este disfrute al aire libre es el Humedal Santa María del Lago, que es una de las aulas ambientales del distrito que queda ubicado en la localidad de Engativá, y que con todo y las medidas de confinamiento, pues tiene unas restricciones de capacidad de carga, como bien lo mencionaste, pero que es uno de los espacios en los cuales se puede caminar tranquilamente, que tiene sus elementos para el tema de protección, de bioseguridad. Entonces, pues acá de una vez hagámosle la cuña a este humedal que... Claro, y además que a propósito de lo que estás diciendo, yo tengo la fortuna de vivir muy cerca de este espacio y de verdad que se siente la diferencia. Así que bienvenidos e invitados a las personas que viven en Bogotá y que puedan estar cerca al humedal para que si no lo conocen, lo conozcan y disfruten y sientan esa diferencia de verdad de lo que está hablando Camilo, ¿no? De cómo el cuerpo se relaja cuando está en medio de la naturaleza. Totalmente. Y Camilo, sí, cuéntanos, pues, porque finalmente estamos hablando de la salud en muchos aspectos, ¿no? O sea, nos hablaste de un aspecto cardiovascular y el tema de la ansiedad que hace parte de la salud mental, ¿cierto? Pero cuéntanos un poquito más a profundidad este tema de la salud mental, cómo está afectando, porque en últimas hay muchas cosas que no estamos viendo y pues digamos que la ventaja o desventaja de estar tan conectados con las pantallas es que aparentemente pues como que todos estamos bien, ¿no? Pero empieza a haber como una saturación, entonces, ¿qué pasa con esa salud mental? Y cómo el bosque también, ese baño de bosque nos ayuda a todos. Mira, hay un concepto fascinante, ojalá lo noten también por ahí, se llama solastalgia. Solastalgia es una palabra introducida por un filósofo en el año 2005 y que al año 2015 entra en el lenguaje médico. De hecho, entró a través de un documento que los invito a consultar que se llama The Lancet Commission, que es de la Comisión Lancet del año 2015, donde se introduce esta palabra como un criterio médico. ¿Y qué quiere decir solastalgia? Es esa sensación de tristeza ante la destrucción y ante la pérdida del paisaje natural. Entonces, esto se encontró principalmente, mira, hace poco unos reportes interesantes que se hicieron a principios del año pasado en Australia y hace ya también unos años también enfocados en la población australiana por una razón, y es que casi en los primeros 10 años de este presente siglo se presentó una sequía enorme en Australia, no solo en su extensión, sino en intensidad y en duración, y empezaron a hacer una evaluación psicológica de las personas que vivían ahí en Australia, las diferentes ciudades, y encontraron que la gente tendía a tener un ánimo triste. Dijeron, ¿qué es lo que está ocurriendo? Entonces dijeron, solastalgia. Entonces, el aislarnos de la contemplación, de mirar, de gozar el paisaje natural, sin duda termina afectando nuestra salud mental. Por eso el hecho de caminar, de salir de la casa, por lo menos a caminar con todas las medidas de seguridad necesarias, es un asunto fundamental. Insisto, por el contacto con ya sea con el bosque urbano en las ciudades donde tenemos la posibilidad de tener árboles alrededor, pero también por el hecho de tener actividad física. Entonces, cuando uno mezcla esas dos posibilidades, el hecho de desplazarse en medio de árboles, en medio de vegetación, con el hecho de salir de la casa, es un asunto que contribuye sin duda a la salud mental. Entonces no se olviden de ese término que a mí me parece impresionante, porque ahí es donde uno ve que cómo los problemas de salud pública y particularmente la salud mental termina colisionando con la degradación ambiental. Entonces es increíble porque yo nunca pensé cuando estudié medicina que llegáramos a tener un criterio de diagnóstico clínico relacionado con la tristeza que nos puede generar la pérdida de los ecosistemas naturales. Pues yo creo que este concepto, que para mí también es nuevo, y de hecho lo acabo de apuntar para leer lo que nos invitas del artículo, creo que lo que nos pasa a muchos ambientalistas también, ¿no? Y muchas personas que hemos estado acostumbradas, pues antes de la pandemia, al contacto y al aire libre. Yo creo que muchos están experimentando este diagnóstico médico, que la gente podría decir, ay, pero... Yo sé que los médicos
No sé por qué los médicos tenemos un lenguaje tan raro y feo, pero bueno, así se llama y ahí está. Entonces ahí se los dejé anotados, solastalgia, para que lo puedan buscar. Es bien interesante, porque definitivamente es algo con lo que también debemos lidiar y debemos apuntar a una idea que les quiero dejar en este instante de esta transmisión, y es que el contacto con la naturaleza, de la naturaleza, es terapéutico. Es parte de las herramientas de la medicina en el siglo XXI. Lo había sido durante milenios, si nos olvidamos de eso. Y ahora es necesario recuperar. Muy bien, Camilo, muchas gracias y además es un recorrido muy, de verdad, muy oportuno. O sea que, así que los que están viéndonos, escuchándonos, también recuerden que esta transmisión queda grabada, entonces los que de pronto se la pierdan o que la gente no alcance a entrar, ahí les dejamos el enlace para que luego lo puedan ver. Pero bien importante esto que nos estás diciendo, Camilo, porque yo creo que este año, venimos de un año retador, ¿no? Que fue el 2020 fuerte, y este 2021 pues pinta un poco también fuerte en ese sentido del reto que afrontamos como humanidad, porque aquí no estamos hablando solo que los bogotanos o los de la ciudad, bueno, sino como humanidad estamos enfrentándonos a este reto y pues hablando de esos retos, hay un riesgo del que hablábamos hace un rato contigo que tiene que ver con las epidemias y las pandemias. Sí, sí, sí. Justamente pues relacionado con este tema también de incluso la deforestación. Entonces, cuéntanos un poco de eso, ¿no? Como que la gente dice, no, pues es que si se tala como que no pasa nada, o que si se pierde la Amazonía, pues bueno, sigamos teniendo ganado para consumir carne, bueno, una cantidad de dinámicas que uno las ve y que no están para nada conectadas, pero que tienen mucho que ver con este tema también de lo que está ocurriendo de la pandemia. Entonces, cuéntanos, Camilo, ¿cómo es esto? Bueno, hay que tener presente que la deforestación no es un problema reciente de la humanidad. La deforestación nos ha atravesado como especie y por ende de esa manera hemos atravesado también al planeta con nuestras acciones. Desde tiempos prehistóricos y desde las primeras colonizaciones que hizo el ser humano a diferentes regiones del planeta, ahora que estamos hablando de Australia, podríamos, por ejemplo, pensar en la extinción de los grandes mamíferos y las grandes deforestaciones que se llevaron a cabo en esta región del planeta. Mira que estaba recordando algo cuando estabas haciendo esa pregunta, y es que existía un concepto, Albita, en el siglo XVIII. Recuerdo que lo popularizó mucho el conde de Buffon, y él decía, la naturaleza, la hermosura, la belleza está en la naturaleza cultivada, y se tenía presente siempre la idea de que había que limpiar el paisaje, y limpiar el paisaje era deforestar, era aniquilar el bosque. ¿Y qué es lo que hemos ido encontrando? Y cuando digo lo que hemos ido encontrando, pues son las personas que estamos próximas a las ciencias médicas, es que la destrucción de los bosques potencia el tráfico de fauna y el contacto con virus y bacterias que normalmente habitan en los animales y no en los seres humanos. Y podemos afirmar que del total de las enfermedades, si miramos los últimos 40 años, el 70% corresponden a enfermedades que provienen de los animales. Es decir, 70, y unos dicen 75% de estas enfermedades son zoonóticas. Y ya sea, insisto, por tráfico de fauna, contacto con esas especies que normalmente están en los bosques, pero también en los centros de gran producción de derivados animales. Entonces, ahí viene el primer asunto, y es comprender que la deforestación incrementa el potencial pandémico de miles de virus, miles, y cuando digo miles son más de 200.000, cuando uno mira los informes de la IPBES, por ejemplo, el último informe de la IPBES, pero pasa por ahí lejos de la cantidad de virus que tienen potencial pandémico. Entonces, y cuando miramos, ¿no?, de los diferentes brotes que han existido, mira, por ejemplo, ébola. Ébola tiene una correlación interesantísima. En ébola hay una correlación, cuando se miran diferentes focos de brote de ébola, se encuentra que más del 83% de brotes de ébola revisados en África están relacionados con fronteras de deforestación. Y independientemente de que sean bosques primarios o secundarios, bosques que han tenido árboles entre 5, la medida es entre 5 a 8 metros, que han sido deforestados, están relacionados con brotes de ébola. Asimismo, bueno, hay un asunto que es aún más complejo, ¿no? Y es el estudio de la malaria. Ese sí es un rollo, podríamos hacer un live entero de lo que implica malaria y deforestación, porque depende al cuánto tiempo se presente la deforestación. Después de cuánto tiempo haya la deforestación, asimismo cambian los brotes de malaria. Pero lo cierto es que sí también hay una relación directa con el incremento de enfermedades transmitidas
por vectores. Y voy a contarles una anécdota bien interesante de la historia, y es que, mire, cuando se estaba construyendo el Canal de Panamá, hubo dos empresas grandes que intervinieron en su construcción. Por un lado estaba la empresa francesa, y después llegó la empresa norteamericana. Cuando estuvo la empresa francesa, tuvo un fracaso estrepitoso, y la razón por la que fracasó es porque la malaria y la fiebre amarilla cobraron demasiadas vidas. Me está persiguiendo el sol, voy a correrme. Eh, eh, la fiebre amarilla y la malaria acabaron con esa empresa francesa, literalmente la quebraron. Después llega la empresa norteamericana y llegan con dos asuntos que les permitieron triunfar ante la fiebre amarilla y ante la malaria. Y fue el hecho de fumigar, asperjar los reservorios de mosquitos. Y eso permitió el ingreso al bosque. Entonces, fíjense cómo eso permitió la colonización. Y hay otro aspecto histórico que no me resisto en contarles, y tiene que ver con la quina tan popular en América, que pudo ser sintetizada solamente hasta el siglo pasado, y terminó produciendo antimaláricos, ¿no? Antes solo la corteza de la chinchona o de la quina se usaba naturalmente, y de hecho fue tan importante ahorita para los procesos de colonización y para el control de la malaria y de la fiebre amarilla, que su peso y su costo era tasado en oro. O sea, lo que pesaba en oro, eso mismo se pagaba. Wow. Y la quina fue indispensable para todos los procesos de colonización, no solamente en América Latina, en el sudeste asiático, en África. Y es increíble cómo después que llega la hidroxicloroquina, miren este fenómeno tan interesante. La ciencia permitió, y el uso de la ciencia permitieron que un medicamento que estaba destinado a salvar vidas, es decir, a controlar el paludismo, a controlar la malaria, terminara siendo usado como un instrumento de guerra, porque el control de la producción de la hidroxicloroquina facilitó procesos de colonización, procesos de violencia y procesos de aniquilamiento de poblaciones. Ahí es cuando vemos que la ciencia también puede estar al servicio de la violencia, lamentablemente. Sí, definitivamente no es el elemento, sino el uso que le damos, ¿no? Así como pasa con toda nuestra farmacia que tenemos en la Amazonía y toda la medicina que de ahí se deriva, que de hecho por ahí tenemos pendiente hablar de eso un poquito más adelante, porque para los que se están conectando hasta el momento, quiero contarles que venimos hablando de un primer aspecto, que es el beneficio de los bosques y del contacto con la naturaleza, con un mensaje muy claro que Camilo nos ha dado hasta el momento, y es que ese contacto es terapéutico, y más en estos tiempos. Entonces, vuelvo y repito, aquí hago la cuña que el aula ambiental del Parque Humedal Santa María del Lago está dispuesto para ese encuentro y esa terapia que es de verdad caminar y contactarnos con la naturaleza. Y vamos a pasar a un segundo momento que tiene que ver, pues, como dicen, como en cadena, ¿no? Porque todo esto va concatenado y queremos que también las personas que están viéndonos en este momento integren esta información como una sola, ¿sí? Porque usualmente lo que hablamos es que la deforestación por un lado y entonces los virus por otro y la pandemia por otro, pero resulta que todo lleva una cosa a la otra, como nos está contando Camilo, ¿no? Y aquí entonces entremos a este segundo momento que también es muy interesante y que tú has hecho unas investigaciones al respecto, que tiene que ver con el cambio climático. Cuéntanos de esa interconexión entre lo que está sucediendo actualmente, porque también hay que decirlo, el cambio climático ha existido desde que existe el planeta Tierra, pero nosotros hemos acelerado unos procesos que nos ha generado pues unas condiciones adversas. Entonces cuéntanos ahí, Camilo, esa relación con el cambio climático y la salud humana. Bien, sí, como quiero cerrar el paréntesis de antes, como está diciendo Claudia, ya la Guira dice, también fue llamado el oro del Amazonas, y recordemos que una de las grandes, hablando de la quina, ¿no? Y hay que recordar que una de las grandes motivaciones de la expedición, de la gran expedición botánica que se hizo en ese momento en el Virreinato de la Nueva Granada, era justamente documentar la quina. Entonces, ese es un asunto que no podemos olvidar. Ahora bien, con respecto al cambio climático, dos puntos relevantes. Lo primero, lo que tiene que ver con la productividad de los cultivos, y el otro asunto relacionado con el contenido nutricional de los alimentos. Quiero referirme al primer aspecto ahorita, y tiene que ver con la disminución del rendimiento de los cultivos. Bien, cuando el CO2 se incrementa, hay que partir de una situación, y es que el CO2 es fertilizante. Entonces, lo que podríamos pensar es que habría un incremento del rendimiento de los diferentes cultivos.
Pero hay un resultado y hay una evidencia que es contraintuitiva. ¿Por qué razón? Porque cuando se miran particularmente los cultivos, me voy a referir a dos particularmente, soya y maíz, y se relacionan con la temperatura y con la concentración de CO2, que pues obvio está directamente relacionado, la concentración de CO2 atmosférico, con la temperatura, se ve que esa relación es no lineal. ¿Qué quiere decir? Que a más temperatura, claro, inicialmente empieza a tener mayor productividad y de un momento a otro, ¡pah!, se va para abajo. Entonces la tendencia, las proyecciones que están, es que si el incremento de concentraciones de CO2 siguen como van, lo esperable es que el rendimiento de los cultivos, de estos que les estoy poniendo particularmente el ejemplo, y de otros tantos, pero particularmente de maíz y de soya, tiendan a disminuir. Hay algo muy especial y es que los de trigo en algunas regiones del planeta tienden a aumentar, pero no quiero que olvidemos esto y es que cómo ese incremento de la temperatura termina afectando las plantas y termina afectando la presencia de los cultivos en diferentes países. Por ejemplo, uno de los países que se va a ver negativamente afectado por ese incremento de la temperatura pues es Colombia y los países que estamos en las regiones tropicales. Aquellos que se van a ver beneficiados son los que están en las regiones subtropicales, porque al calentar la atmósfera y al calentar los ecosistemas, áreas que antes no eran productivas van a empezar a tener unos rendimientos diferentes. Por ejemplo, el Reino Unido va a ser seguramente uno de esos, el norte del Reino Unido, uno de los beneficiados sur de este cambio de la temperatura. Ahora, otro asunto que ojalá tomen nota, veo que hay varias personas interesadas acá en el tema nutricional y es el siguiente. Voy a hablarles del contenido nutricional. Hablemos de hierro. ¿Qué pasa con el hierro? Un dato, alrededor de 1.400 millones de niños entre los 1 y los 5 años habitan en regiones del planeta donde la incidencia de déficit de hierro es alrededor de un 20%. Lo que se ve es que si siguen incrementando la concentración de CO2, cuando llegamos alrededor de unos 550 partes por millón, esta va a tener la déficit de hierro va a tener un incremento del 3.8%. O sea, los alimentos van a tener en promedio, esto es un promedio de lugares donde más, hay lugares donde menos, va a tener un 3.8% menos de hierro, lo cual es altamente preocupante, porque insisto, hay más de 1.400 millones de niños entre 1 y 5 años que habitan en estas regiones. ¿Y eso en qué se traduce? En problemas de desarrollo, en problemas de desarrollo cognitivo, en desarrollos también, por ejemplo, de las células sanguíneas y en muchísimos otros problemas. Y cuando vemos otros minerales, por ejemplo, vemos el caso del zinc. Cuando vemos el caso del zinc, encontramos lo siguiente, y es que si seguimos en ese crecimiento de la temperatura y pensamos en esos 550 partes por millón de CO2, vamos a ver cómo alrededor de 130 millones de personas en el planeta van a estar en riesgo de déficit de zinc. ¿Y esto por qué es relevante? Principalmente en África subsahariana y también en algunas regiones de América Latina. ¿Y qué problemas tiene esto? Lo mismo también se traduce en problemas neurológicos. Y ahora viene otro asunto muy importante, y es la disminución del contenido proteico de los alimentos. Y esto afecta a América, África subsahariana, Oriente Medio, India y también el sudeste asiático. Y también recordemos que a pesar de lo que nosotros solemos pensar que la mayoría de las proteínas se consumen desde los animales, hay que recordar que el 76% de las proteínas, el 76% de la población humana obtiene la mayoría de sus proteínas de fuentes vegetales, a pesar de lo que uno creería. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que entre menos contenido tengamos de hierro, tengamos de zinc y de proteínas, va a ser más complicado, y menos rendimiento de los cultivos, va a ser más complicado que podamos tener una adecuada nutrición. Eso no lo olvidemos. Ahora, otra cosa que no podemos dejar de lado, es que miren esto tan interesante, cómo se correlaciona. La agricultura, la producción de alimentos, también tiene un impacto que potencia el cambio climático y la degradación ambiental. 70% del agua dulce del planeta se va en agricultura. Alrededor de un 30-40%, depende de la fuente que uno lea, de los gases de efecto invernadero provienen de actividades agropecuarias, es decir, agricultura y también crianza de ganadería. Solo la ganadería genera el 14.5% de los gases de efecto invernadero del planeta. Entonces, fíjense que hay una interrelación de cómo el cambio climático afecta negativamente el contenido nutricional de los alimentos, pero también en sí, cómo la producción de alimentos termina potenciando el cambio climático. Y acá quiero destacar algo, porque cuando uno empieza a mirar, bueno, entonces, ¿cómo vamos a resolver el problema de la alimentación? ¿No? De aquí a 2030, 2050, cuando hay una necesaria
un necesario incremento de la producción de alimentos. Y lo que ha ido demostrando la evidencia, Albita, es que no es suficiente simplemente producir más comida. Ese no es el asunto. De hecho, hay un estudio muy interesante que plantea de qué ocurriría si en el mundo se produjera el doble de comidas y con eso lograríamos resolver el hambre para 2050. Y la respuesta es que no. Sí, así es. Sí, porque no se trata de cantidad de comida, sino de la posibilidad de que las naciones tengan soberanía alimentaria, que las comunidades tengan la posibilidad de producir sus propios alimentos, que tengamos unos sistemas de distribución mucho más equitativos, pero que a su vez esos sistemas de producción sean mucho más responsables con el planeta. Y ahí tocaste un punto clave y creo que muchas de las personas que están aquí conectadas viéndonos, pues han tenido contacto de una u otra manera con procesos de soberanía alimentaria y del tema de agroecología en casa o de agricultura en casa. Antes de pasar al siguiente tema, del tema de las emisiones que ya nos has hablado, pero cómo empezar a tomar esas acciones diferentes para que nuestra nutrición y salud física y la salud del planeta también sea diferente. Cuéntanos un poco de esas estrategias de agricultura urbana que yo sé particularmente, además porque tenemos un trueque ahí de plántulas pendientes que tú haces y cómo realmente esos ejercicios sí se pueden hacer dentro de la ciudad. Sí, bueno, esto es un riesgo que vale la pena tomar. O sea, yo les invitaría a que se arriesguen a cultivar sus propios alimentos, porque de hecho es algo que vale la pena. A veces uno creería que, pues, que es algo que no va a funcionar, que se necesitan tecnologías increíbles para hacerlo, pero la realidad es que no. O sea, la realidad es que eso es absolutamente innecesario. Con que uno tenga unas metodologías muy sencillas, con que tenga ganas, puede tener, por ejemplo, aromáticas en la casa. Les recomendaría para quienes quieran iniciarse en estas artes, una recomendación. Lo primero que los que nunca han sembrado nada, les recomiendo que siembren en su casa, por ejemplo, rúgula, o siembren hierbabuena, que es tal vez de lo más sencillo que haya para intentarlo. Quienes tengan de pronto un poquito de mayor posibilidad, de mayor espacio, la remolacha es una experiencia increíble. Hay cultivos más complicados, también les puedo compartir frustraciones, por ejemplo, la zanahoria nunca lo he logrado, nunca lo he podido. Me costó mucho trabajo también aprender con la albahaca, pero son asuntos que uno va probando y se va enamorando. Y sabes, Albita, yo creo que una de las cosas que uno experimenta cuando cultiva el alimento es que cuando se unta de tierra y se ensucia las manos, se ensucia, lo pongo entre comillas, se está impregnando como del barro de la historia detrás de ese alimento que uno está consumiendo. Y cada vez que uno come, así no se ha cultivado por uno, la piensa 2 veces antes de botar la comida a la caneca. O sea, Totalmente de acuerdo. Porque logra entender el gran valor que tienen los alimentos. Entonces, la invitación está ahí a intentarlo y a intercambiar, como tenemos tú y yo, trueque sea de semillas o porque hay personas que le tienen sin duda mayor afinidad a determinados cultivos, a unos más que a otros. Les cuento también una anécdota. Por ejemplo, yo nunca pensé que pudiera cosechar algo de café y lo he cosechado acá en Bogotá, se puede hacer. Me ha parecido una experiencia maravillosa. Y ahí entonces aclaremos también ahí para que los que me están diciendo ahí que están tomando notas todos juiciosos, que los estoy viendo en los mensajes del Facebook, hay una diferencia clave que hay que tener en esto y es soberanía y seguridad alimentaria. Seguridad alimentaria es tener suficientes alimentos, los suficientes alimentos, pero soberanía es la capacidad de autoproducción, la capacidad de producir por sí mismos. Y ojo al dato que les voy a dar. 75% de los alimentos que se producen en el planeta son importados. O sea, le dan la vuelta al planeta, le dan la vuelta al globo para que los podamos llegar. ¿Sí? Entonces, ahí cuando dicen, no, es que Colombia es un país netamente agrícola, muchos de los alimentos que consumimos acá no son producidos acá. También yo, por ejemplo, he buscado garbanzos que sean producidos en Colombia, no los he encontrado. De pronto en algún lado los debe haber, seguro los debe haber, pero la gran producción de garbanzos que se comercian en el país no son colombianos. Y así ocurre con muchos otros alimentos. Entonces, hay también otra invitación para perseguir nuestra salud ecológica y económica también para los pequeños productores, es que busquemos comprarle a los productores locales. Eso es fundamental. David, mira, voy a responder esta pregunta, Albita. David me está preguntando que dónde se compran las semillas. No las compremos. Piensa en no comprarlas, y buscar a través de redes sociales quién hace trueque. Eso es lo primero que tienes que intentar, David. Busca quién hace trueque de semillas. Dices, oiga, pero yo no tengo ni una. No importa.
tu intención es parte del trueque. Entonces, oiga, yo no tengo algo. Regálenme 3 semillitas de maíz por ahí, Sí, cualquier sí. cosita. Sí, pero hay unas que son tan sencillas, ¿no? O sea, por ejemplo, alguien nomás por tener la experiencia podría coger las semillas del lulo. El lulo se da súper fácil en Bogotá, súper Y fácil. trae muchísimas semillas, Camilo. Imagínate, y quiero aquí complementar algo que tú estás diciendo y Dale también mientras prende contarles. la luz porque yo ya aparezco acá como si estuviera metido, quién sabe dónde. Dale, dale. Mientras vas complementando, perdón un segundo. Listo. Quiero contarles también a las personas que nos están acompañando que desde los procesos distritales que maneja tanto la Secretaría Distrital de Ambiente como el Jardín Botánico, hay procesos de acompañamiento de agricultura urbana justamente para hacer como este proceso que nos estaba contando Camilo de mano de personas que han experimentado lo que funciona y lo que no funciona. Y para las personas que preguntan por el tema de las semillas, yo invito a que empecemos a mirar y a darle otra connotación, justamente lo que también decía Camilo hace un momento, al alimento que consumimos. Usualmente llamamos pepas a las semillas, ¿sí? Y una de las semillas que yo creo que al 90% de la gente le gusta, o sea, no he conocido al primero que no le guste el aguacate, por ejemplo. ¿Sí? Entonces la semilla del aguacate es una semilla, ¿sí? No es la pepa del aguacate que tiene que ir a los residuos orgánicos, sino es la semilla del aguacate, el lulo, las frutas, y yo en algunos talleres he invitado a la gente, le digo, cuente cuántas semillas tiene el lulo. La gente dice, no, muchas, claro, muchas, y si uno se pone a contarlas, de verdad que son muchas. La guayaba, la curúa, el Uy, tomate, la curúa, eso sale en un montón. Intenten la granadilla, no se imaginan lo hermosas que son las flores de la granadilla. Yo hasta el próximamente voy a compartir en mis redes sociales, literalmente voy a chicanear con las granadillas. Ya las conté, tengo 41 granadillas que están creciendo en este momento en un espacio chiquitico, chiquitico. Y eso justamente es un poco más a romper el paradigma del miedo del no puedo, ¿no? De que no tengo el espacio, de que no tengo la finca, ¿no? Porque la gente se imagina que para hacer agricultura y estos procesos, pues necesitas las extensiones grandes y resulta que no. Camilo, ¿qué área tiene tu espacio donde tienes tu mini cultivo de todo? Yo les voy a contar, voy a contar infidencias. En el baño, lo que pasa es que en el baño mío tiene una cubierta de vidrio, lo he dicho, tiene una cubierta de vidrio. Entonces, al lado en el baño, ahí tengo. Por ejemplo, ahí tengo. Dice por acá que muestre. No, que te vayas al baño y muestres ahí. Un día lo hago. No, pero yo por ahí en redes sociales he compartido algunos espacios. Entonces, les voy a contar los 3 espacios que tengo. En el baño tengo. En el patio de la casa tengo un espacio chiquito, un kiosco chiquito, entonces ahí hay un área, eso es muy pequeño, es un área que tal vez tendrá 1.5 por 1.5 y ahí alrededor tengo sembrado y en el techo, como también es una cubierta de vidrio, lo que hice fue que tendí unos hilos de nylon que tengo que luego mostrarles, luego se los comparto y ahí en esa sembré en materas, ahí está la curúa, la curúa, está la granadilla y crece y entonces se enredaderas de los hilos de nylon y funciona súper bien. Mira, me están preguntando, Albita, dos cosas por acá. Me están preguntando que si el cambio climático afecta la fotosíntesis. Me lo está preguntando María Betsabe Rueda. Entonces voy a responder esa pregunta. Mira, María Betsabe, y para todos, hay que tener en cuenta lo siguiente. Cambio climático no es solamente que la Tierra esté más caliente. Hay que diferenciar 2 conceptos, María Betsabe. Una cosa es cambio climático y otro asunto es calentamiento global. Cambio climático es todos los fenómenos meteorológicos, climáticos que pueden suceder en el planeta con ocasión de un cambio de la temperatura global. Es decir, que tengamos en algunas áreas del planeta unos fenómenos más intensos de lluvias torrenciales, de sequías, de aumento de la intensidad y frecuencia de los huracanes. Y el calentamiento global es el incremento sostenido de la temperatura a lo largo de la historia particularmente humana, porque vemos que el planeta siempre siempre ha oscilado entre calor y frío. De hecho, nosotros salimos de una glaciación de hace 10.000 años. El fin de esa glaciación es lo que nos permite este periodo interglacial poder cultivar. Pero hay que aclarar que el cambio de temperatura actual, lo que está pasando desde la revolución industrial, y pensemos particularmente desde el año 1850, perdón, desde donde se tienen dataciones, hemos visto cómo esa aceleración de la temperatura no tiene precedentes en los registros, en las dataciones que se están haciendo desde hace 2, 3 millones de años. De hecho, cuando miramos desde el año 1850 al 2020,
y miramos, bueno, de esos 6 años más calientes, los más cálidos, esto que les voy a decir es impresionante, de los 8, perdón, de los 8 años más cálidos de todo eso que les dije, se han producido desde el año 2013 hasta ahora. Esto es impresionante. O sea, repito, desde el año 1850, desde 1850 al 2020, de los 8 años más calientes, los 6 más duros se han producido desde el año 2013 hasta ahora. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el cambio climático, María Betsabe? Que la fotosíntesis, entendámosla como ese proceso de conversión de la energía electromagnética a una energía química, ¿verdad? Para que las plantas tengan glucosa. Eso finalmente es la fotosíntesis. Entonces, uno podría pensar que se ve afectado, pero la realidad no es que se cambie la eficiencia del proceso en sí, porque el sol es exactamente el mismo, sino el asunto no es tanto la intensidad con la que nos llega la luz, que es más o menos un promedio de 1000 vatios por metro cuadrado, lo que nos alcanza a llegar a esa radiación, sino que el incremento de la temperatura induce cambios fisiológicos en la planta. Entonces no es, insisto, tanto la luz, sino es el calor. Entonces ese calor lo que termina haciendo es que la planta resulta menos eficiente para absorber nutrientes y menos eficiente para concentrar proteínas. Espero haber podido responder adecuadamente la pregunta. Se te Y, fue tu cámara, Cami. perdón, ya volví. Ella. La otra me están preguntando, Edith Yaniri Martínez dice, los nuevos cultivos a escala grande de invernaderos pueden ser bajos en proteínas, zinc y hierro, y estos invernaderos pueden estar aumentando el efecto invernadero, entre otros. ¿Cómo se puede persuadir a estos grandes cultivadores y hacer más amigos del planeta? Bueno, y tocas, Edith, un punto muy importante, y es que cuando uno compara, por ejemplo, la producción de frutas en invernadero y la producción de frutas por fuera, a campo abierto, tiene mucha menos huella de carbono las que son hechas por fuera, porque las frutas, eso pasa en otros países, no tanto en Colombia, sino fuera de Colombia, que no tienen el clima como el nuestro, entonces lo que hacen es que generan invernaderos y el calor es artificial y eso obviamente tiene una demanda energética importante. Entonces fíjense cómo hay consumir local, por ejemplo, peras. Entonces si yo digo, me voy a comer una pera colombiana o me voy a comer una pera del Perú o una pera chilena, ¿cuál tiene menor impacto ambiental? ¿Y cuál tiene La mejor? pera nacional. Sin Y sabe duda, más rico. Lo mismo las manzanas de agua. pero sin duda. Entonces ahí uno dice, oiga, claro, tiene un menor impacto ambiental cuando consumo lo local, una menor huella de carbono y también un menor uso de la energía. Y con esto, ahí le diría a Yaniri, la mejor manera de persuadir a los productores, pues es lo que compramos. Y decimos, oiga, yo quiero consumir local. Yo soy el que decido lo que quiero consumir, nadie me puede obligar a escoger una u otra cosa. Y ahí hablas de un tema súper importante que, como dijiste tú hace un rato, da para un live también completo el consumo responsable, ¿no? Que no es solamente saber lo que consumo puede ser local, sino también toda la huella que gira, ¿no? Y todo lo que hemos venido hablando. Y hay un tema que viene siendo transversal y más ahorita en tiempos de pandemia, que es con el CO2, con el dióxido de carbono y el aire fresco y la ventilación. Ya vimos que eso favorece en ciertos momentos el tema de los cultivos, como lo mencionabas, como fertilizante, pero también hay otras incidencias del asunto en relación a la calidad del aire. Cuéntanos un poco más de esa parte de la ventilación y del aire y esa correlación que estás haciendo con el cambio climático y todo este hilo que nos está llevando a entender que, insisto, es un tema integral, no podemos ver esto por separado porque, y aquí yo con el respeto de los médicos y pues Camilo que es médico, a veces yo me asombro de que hay muchos médicos que tratan una enfermedad en un punto X, pero no ven el cuerpo como ese todo, ¿no? Entonces dicen, no, lo que le duele es el brazo o el estómago, pero resulta que la raíz de ese dolor no está ahí, sino en otro lado. Entonces, esa desconexión es lo que nos ha llevado también como a perdernos un poquito del camino. Sí, así pasa. Pues mira, hay algo, y ahí también voy a pedirles el favor que tomen nota de este dato. Y es que cuando uno normalmente piensa en las medidas para prevenir el COVID, ¿no? Dice, bueno, distanciamiento social, lávese las manos, use las mascarillas, evite los contactos, evite las reuniones familiares, pero hay algo que a veces se olvida en esa recomendación. Y ojalá toda la gente que está oyendo este live, bueno, haga dos cosas. Uno, que le dé por favor ahí compartir. En la parte de abajo a la derecha está el botoncito de compartir. No le den compartir para que más gente se entere de esto que estamos hablando. Ojalá. Y tengan presente lo siguiente. Abran las ventanas de su casa, abran las ventanas de su oficina, porque hacia donde apunta
la mejor evidencia disponible es que al mover aire, al tener aire fresco en nuestros espacios, eso reduce la posibilidad de contagio. ¿Por qué? Porque disminuye la densidad del virus que está suspendido en el aire. Es decir, espacios cerrados son de mayor riesgo a espacios abiertos. Vamos a suponer que alguien mañana coge el transporte público y dice, oiga, me llama la atención que todas las ventanas de este, por ejemplo, en el caso de Bogotá, el Transmilenio, van cerradas. Tiene que reportarlo y avisar. Ojalá lo reporte también a la Secretaría de Ambiente. Oiga, mire lo que está pasando acá. Esto no tiene circulación. No sé, las estaciones de Transmilenio, por ejemplo, y los paraderos de bus en Bogotá tienen una ventaja, es que son abiertos. Pero el bus en sí resulta ser un espacio cerrado. Los buses tienen que tener ventilación, tienen que tener una adecuada ventilación. Y adecuada ventilación no es que, por ejemplo, si alguien coge un taxi en una ciudad cálida, por ejemplo, va, está en Cartagena, entonces va a Cartagena y entonces se sube al taxi y el taxi va a full de aire acondicionado, las ventanas van arriba y el señor tiene su película plástica que lo aísla. Eso no va a funcionar, porque es un aire que está concentrado, está encerrado, está de riesgo. Entonces hay que bajar las ventanas, insisto. Algunas personas me dirán, ay, pero ¿cómo se le va a ocurrir si uno baja la ventana y el aire está contaminado? Mire, aprovechemos que en este momento, como ha disminuido el tráfico vehicular, asimismo tenemos una mejor calidad del aire. Y eso permite que nos podamos dar lujo en este momento de abrir las ventanas en muchos lugares de la ciudad y en muchos lugares del país. Y sí, hay que recordar, por supuesto, que ahí tenemos otro asunto en el que se interconectan nuevamente la salud pública y la degradación ambiental y es el deterioro de la calidad de aire. Fíjate este dato, Albita, que también me parece muy interesante. Cuando uno compara, uno por ejemplo llega y toma el estándar nacional de calidad de aire y mira todas las estaciones meteorológicas, que hay de medición de calidad de aire del país, encuentra que más del 80% de las estaciones cumple la norma. Oiga, estamos súper bien, pero re bien. Pero lo que ocurre es que el estándar ambiental en Colombia es muy laxo. Es prácticamente el doble del que la Organización Mundial de la Salud estableció ya hace varios años. ¿Y eso qué hace? Que cuando uno lo mira a la luz del estándar internacional, esto es increíble lo que les voy a decir, pero el 70% no lo cumple, más del 70% no lo cumple. O sea, 80% cumple la norma nacional, pero 70% no cumple la norma internacional. O sea, nos inventamos una norma para cumplir lo nuestro, que a la luz de la evidencia internacional nos dice, oiga, ustedes están respirando aire de riesgo. Y aquí también les voy a dar 3 datos para que lo tengan ahí los que me están diciendo ahí que están tomando apuntes, lo cual me complace mucho, me pone muy feliz que estén tomando nota, que pilera. Es que las 3 enfermedades que más generan muertes relacionadas con el deterioro de la calidad del aire son, en orden de importancia y de incidencia, eventos cerebrovasculares, lo que la gente normalmente llama como derrames cerebrales, lo pongo entre comillas, ¿no? Eventos cerebrovasculares. Segundo, enfermedades cardiovasculares. Y adicionalmente, enfermedades pulmonares como cáncer de pulmón y enfermedades crónicas de los pulmones. Eso es lo que termina generando al año, según la Organización Mundial de la Salud, 7 millones de muertes. Y si lo miramos, por ejemplo, en Colombia, esto al año supera la cifra de los 15.000 muertos, de lo que nos dice el Instituto Nacional de Salud. Es decir, que podríamos disminuir esa mortalidad si todos nos preocupáramos por cuidar la calidad del aire. Y el todos ahí implica las fábricas, implica los transportadores, implica la forma como nos movemos, porque no hemos comprendido que el aire también es un recurso. Y purificarlo mediante los métodos humanos, Albita, es carísimo, es carísimo. Pero nosotros tenemos unos purificadores que son preciosos, hermosos, que son los árboles. Precisamente la presencia de los bosques urbanos ayuda a depurar el material particulado y muchas sustancias tóxicas que son generadas por la combustión. Y hay árboles que se caracterizan por absorber más, particularmente los que tienen resinas en las hojas, los que tienen hojas anchas, ayudan a capturar más. Y hay unos que son excepcionalmente buenos en muchos lugares del mundo. Lo que pasa es que aquí no son tan buenos, pues porque tenemos problemas con ellos, ¿no? Las coníferas, particularmente pues con los pinos tenemos inconvenientes. Pues con esto no estoy llamando a que sembremos en las ciudades pinos, sino que busquemos árboles nativos para los bosques urbanos.
que nos permitan ayudar a mejorar la calidad del aire. Fíjense lo que hacen los pinos, los pinos, no, perdón, los árboles en general, lo que hacen es que toman ese material particulado que está suspendido, lo procesan como fertilizante. A diferencia de nosotros que también se nos queda pegado en las vías respiratorias y nos produce esas enfermedades que les estaba explicando ahora, los árboles lo procesan y lo convierten en fertilizante. Yo no sé si les ha llamado la atención a las personas que están conectadas ahorita al live, y es que uno en las grandes avenidas ve árboles sembrados y ve el smog y los árboles súper saludables. Pues ahí está. Ahí tenemos unos purificadores naturales que nos pueden ayudar muchísimo a la hora de pensar en mejorar nuestra calidad del aire. Entonces, ahí es un llamado también para nuestros gobernantes de las diferentes ciudades del país a que comprendan, y vuelvo a mi tema inicial, y es cómo la naturaleza, y en este asunto particular del que estamos hablando, los bosques urbanos, terminan siendo una necesaria medida de salud pública. Y conservarlos y cuidarlos, por lo menos en el caso de Bogotá específicamente, esta estructura ecológica de la cual también hacen parte los humedales, ¿no? Los más de 16 humedales, por lo menos 16 que están reconocidos, pero hay otros tantos que están ahí como pequeñas islas haciendo este aporte que, volvemos al tema, ¿no? Como que damos por hecho que eso existe y a veces ni reconocemos ni sabemos dónde quedan estos espacios, pero cumplen una función, no solamente en temas de calidad del aire, sino en regulación del ciclo hídrico, que es nuestro último tema para ir cerrando, porque la hora se nos pasa volando, Camilo, esto mejor dicho fue como, ¿a qué horas? Para hablar de ese último tema que también es muy importante en la salud y es el agua. Y pues justamente hablando de los humedales que cumplen esa función de regular el ciclo y también de depurar una cantidad de contaminantes que llegan a su vez al río Bogotá y bueno, al Magdalena y al océano. O sea, yo hablo con la gente y le digo, es que uno cree que estamos a kilómetros de la playa y tú que has tenido la oportunidad de estar con las comunidades en La Guajira y en el Chocó y en diferentes lugares, allá llega todo lo que nosotros desde el interior, pues obviamente hablando específicamente del Magdalena, pero llega todo lo que aquí generamos. O sea, los lixiviados del relleno Doña Juana llegan al océano, indiscutiblemente. Entonces, este recurso, como lo hemos llamado, pero que más que un recurso, yo también invito a que lo consideremos como un elemento de vida, porque a veces la palabra recurso nos invita es como a justamente sustraer, ¿no? Como que esto que está acá, este recurso, yo me valgo de esto y no recompenso, no entrego como esa otra parte que se necesita en todos los ciclos, ¿no? Como esa ley de compensación. Entonces, ¿cómo es este tema aquí con la salud ambiental y el agua, Camilo? Bien, entonces, ya va a responder tu pregunta. Quiero tomarla del tema anterior, la última, para cerrar ese punto de Daniel Merchan, que dice: Camilo, un abrazo desde el sur de Colombia. ¿Es verdad que hay un punto límite de concentración del CO2 en el aire en el que los árboles no son capaces de fijarlo o absorberlo? Daniel, Daniel y todos, hay que tener en cuenta lo siguiente. Los árboles capturan CO2 en la medida en que tienen la posibilidad de crecer. Es decir, absorben carbono en la medida en que van creciendo y se van desarrollando y lo incorporan a su estructura. Por eso cuando se quema un bosque o se tala un árbol, se libera todo ese carbono al ambiente. A veces se tiende erróneamente a pensar que los ciclos de respiración vegetal y la fotosíntesis, que en el día esté capturando CO2 y liberando el O2 y por la noche tenga el efecto contrario, es la manera como se captura el CO2. No. Eso es un ciclo de entrada y salida, entrada y salida. La verdadera captura de carbono se da en el proceso en el que el árbol se está desarrollando y está creciendo. Entonces, entre más puede crecer un árbol, y hay algunas especies que tienen esas particularidades, más pueden capturar carbono. De hecho, los quiero dejarles un paréntesis para que consulten el balance de emisiones de gases de efecto invernadero del país y se van a dar cuenta que cuando se empiezan a mirar los diferentes ítems de qué es lo que más produce dentro de ese balance, captura, están los bosques. Los pastizales, prácticamente nada. Por eso tenemos un problema con el uso de la tierra y bueno, voy a darles una cifra para que se hagan la idea. Usamos tan mal la tierra en el país y tenemos ese desbalance en carbono. Alrededor del 61% de la tierra que ha tenido transformación humana en el país se usa de manera inadecuada. Por ejemplo, la ganadería extensiva. En el país usamos alrededor de unas 38.5 millones de hectáreas, pero según el IGAC y según el Instituto von Humboldt,
La vocación de los suelos para ganadería sería alrededor de 15.8 millones, entonces completamente invertido. Uno dice, uy, pero ¿qué es eso tan loco? Sí, ¿Y qué precisamente. pasó ahí? Sí, ¿qué Sí, pasó? el uso tan inadecuado que tenemos del suelo es que se genera ese desbalance en las emisiones de carbono. Y ahora sí, ya retomando tu pregunta, quiero partir de lo siguiente, retomando una idea que les dije hace unos minutos. 70% del agua dulce se va en agricultura, es decir, en la producción de alimentos. Y ahí, bueno, digamos, agropecuario, o sea, voy a poner ahí tanto producción agrícola como también la crianza de animales. Y usualmente nunca pensamos en los vertimientos que genera ese tipo de actividades. Decimos, no, todo lo que sea verde está bien. Pero cuando pensamos en las emisiones que generan las plantaciones de café, ¿cómo se manejan en Colombia? ¿Cómo se manejan los vertimientos de las arroceras? ¿Cómo se manejan los vertimientos de las grandes extensiones del ganado? ¿Cómo se manejan los vertimientos de los cultivos de papa y de cebolla en áreas de influencia de los páramos en Colombia? Tanto que nos preocupa el agua, pero ¿dónde está la fortaleza de las autoridades ambientales y dónde está la responsabilidad de los ciudadanos? De eso no se habla, Albita. Y tampoco se habla de que más de la mitad de todos los municipios de Colombia no tienen planta de tratamiento de aguas residuales. No la tienen. Es decir, todos los vertimientos, y voy a usar esta palabra, porquería, que producimos, se va directo a los ríos. Y todos hablamos de que que nos gusta cuidar el agua, queremos cuidar el agua. Pero yo nunca he visto, nunca en una campaña política, jamás a ninguna corporación, ni a la presidencia, ni al Consejo, ni al Congreso, ni a la Asamblea, nada, ningún candidato que diga, oiga, voy a hacer plantas de tratamiento de agua residual. Pues porque eso no genera votos y a la gente ni le interesa. Y a mí me sorprende que a nosotros no nos interese cuidar y proteger el agua de los demás. O sea, queremos que a nosotros nos llegue limpiecita. A mí, por ejemplo, nunca me ha dejado sorprender Albita, y los invito a las personas que viven en grandes ciudades que en este momento están conectados al live, que cuando terminemos el live hagan el siguiente ejercicio. De verdad, los invito, es un ejercicio sencillo, pero que por favor lo hagan. Abran el grifo y sirvan agua, y después vayan al tanque del sanitario y levanten la tapa del tanque y me dicen de qué está lleno el tanque, de la misma agua que ustedes se toman. Eso es una relación completamente ambivalente, Absurda. irracional, es irracional. O arracional mejor, la palabra mejor usada es arracional, no irracional porque ahí se está usando, finalmente se está usando la razón, lo que pasa es que está usando de manera inadecuada. Imagínense donde nosotros le mostráramos eso a una persona que vive en el Pacífico colombiano, ¿no? El Chocó es la región del planeta donde más llueve, de mayor pluviosidad, y allá no tienen agua potable. Vayan a Quibdó, los invito a que vayan a Quibdó. Con frecuencia yo visito el Chocó y a mí me parece, no me deja sorprender, no hay agua potable, no hay agua potable. En la región del planeta donde más llueve. Ve a la Guajira, a ver qué tipo de agua toman. Pero mientras tanto en Bogotá nos damos el lujo de llenar los tanques de los sanitarios, de lavar los baños, lavar los carros, con la misma agua que utilizamos para beber. Entonces, ahí uno dice, carajo, estamos planeando en la falla cómo se planea arquitectónicamente las ciudades, en cómo se utilizan los diferentes parámetros para poder decir, hoy vamos a tener una mejor relación con el agua. ¿Sí? Entonces, creo que todo parte de cuestionarnos a nosotros mismos. Y no solamente pensar, claro, en el impacto que puedan tener las actividades ilícitas. Cuando uno mira, por ejemplo, la minería ilegal o los cultivos ilícitos de coca y amapola, miren lo que pasa con la minería ilegal, vertimientos de mercurio. Colombia es el país que más emite mercurio por metro cuadrado de costa en el planeta. ¿Sí? Imagínense eso. Cuando miramos por metro cuadrado, decimos, los que tenemos de costa y cuánto emitimos de mercurio. ¿Y eso por qué? Relacionado con minería ilícita o con extracción ilegal de minerales, como se llama el delito. Y eso ha llevado a que municipios como Remedios y Segovia en Antioquia, cuando se mire a las mujeres lactantes, hay un estudio del Tecnológico de Antioquia, avalado por la Universidad de Antioquia, que encontró que el 50% de las mujeres lactantes que ellos estudiaron tienen presencia de mercurio en la leche materna. Esto es impresionante, hasta el punto donde hemos llegado. Y cierro también en esto, y es que el agua, la relación que tenemos con el agua es tan irresponsable que incluso le hago en este momento un llamado a las personas que son consumidoras de cocaína. Por ejemplo, cada vez que una persona inhala cocaína, detrás de esto, de esa inhalación, no solamente hay una huella de dolor, de sangre, de violencia, sino una huella ecológica, porque todos esos vertimientos de esos cultivos, que además están usualmente en áreas protegidas o en áreas con alta densidad boscosa,
¿Qué terminan haciendo? Contaminando fuentes hídricas. Entonces, fíjense que aquí no, yo no he hablado de industrias, no he hablado de nada, porque eso ya no lo sabemos. Sí, sabemos que hay industrias irresponsables, sí, 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 eso ya lo sabemos. Pero cuando se trata de cuestionarnos a nosotros mismos, tenemos como una dificultad. Es más fácil siempre apuntar el dedo hacia allá y no coger el dedo Afuera. y darle vuelta. Ujú. Hey, ¿yo qué puedo hacer mejor? ¿Tú qué puedes hacer mejor? Entonces ahí hay un llamado a la acción concreta y es a que reevaluemos la manera como decidimos y cómo actuamos. Así es, Camilo. Y pues nos has dejado muchas tareas, llamémoslo, y ejercicios muy fáciles, muy prácticos, ¿no? Que en últimas, yo creo que acá el tema es de voluntad, de realmente ponernos, como dices tú, y mirar hacia adentro más que mirar hacia afuera y cómo cada una de nuestras acciones podemos ejercer los cambios, incluso incidir políticamente en esto, ¿no? O sea, porque cuando realmente somos conscientes de los cambios que podemos generar como individuos y empezamos a mirarlo a nivel comunitario o colectivo, pues realmente somos nosotros los que hacemos que cambie el Estado, no el Estado cambia así mágicamente, sino que nosotros somos los que accionamos esos cambios. Entonces, quiero cerrar antes de ya ir finalizando aquí estos minuticos que nos quedan, Camilo, como unas reflexiones finales de toda esa experiencia que tú has tenido desde el movimiento ambientalista colombiano y también como médico en todo este tema de la pandemia que las personas que te seguimos, porque yo ahí también veo tus trinos y todo lo que publicas en relación al COVID, ¿qué nos dirías como, llamémoslo así, como un poco los tips fundamentales? Has dado un montón, porque yo acá, mejor dicho, ya llené mis hojitas del cuaderno con el tema de la ventilación, con todo lo que has hablado de la parte nutricional, o sea, has dado unos datos súper importantes, pero así como para cerrar, ¿qué nos dejas para que nos llevemos y esta noche nos soñemos contigo pensando en estas preguntas, ¿no? Claramente. Bueno, pues varias cosas. Primero, evitemos el uso de tapabocas desechables. Por favor, utilicemos tapabocas reutilizables. O sea, si ustedes no son pacientes de COVID, si no tienen alguna enfermedad respiratoria, mire, yo soy médico y mire, utilizo esto cuando voy en muchos espacios en la calle o cuando viajo, utilizo esto. Utilizo un tapabocas reutilizable. Si estoy en la clínica, si estoy en una brigada, bueno, no lo tengo, pero les mostraré, pues utilizo un tapabocas quirúrgico. Esa es la primera gran recomendación. Es la primera, relacionada con salud y ambiente, porque ya hemos visto el impacto ambiental que tienen los tapabocas, las mascarillas y el uso de dispositivos médicos. Segundo, quitémonos la idea de que plastificarlo todo va a ayudar a controlar el virus. Por ahí no es. Por ahí no es. Y creer que entonces hay que comprar la verdura envuelta y todo absolutamente envuelto en plástico, revaluado por completo. Tercero, comprendamos que el aire fresco, abrir las ventanas, funciona mucho más que los tapetes desinfectantes, que las pistolas de temperatura y que esas fumigadas que le pegan a la gente que además no tienen ningún sentido. Eso va a funcionar muchísimo, muchísimo mejor. Y otro punto determinante, un ejercicio que empieza desde las mañanas. Cuando ustedes se estén bañando, piensen en el agua que están utilizando y piensen con qué la están mezclando. Es decir, en la medida en que ustedes puedan utilizar champú en barra, jabón en barra, que ojalá sean biodegradables, su relación va a ser mucho mejor con el planeta. Y también piensen, yo sé que mucha gente lo entiendo porque son gustos, no tampoco les voy a decir que lo tengan que hacer como yo lo hago, lo que pasa es que yo soy aficionado al agua helada, a mí me encanta el agua fría, yo me baño todas las mañanas con agua fría, pero hay que pensar que incluso una actividad como esa demanda gas, demanda hidrocarburos. Entonces, entre más utilices el agua caliente, y esto no lo digo escrupuloso ni exagerado, no es una realidad, más consumo energético tiene el baño que generas. Entonces, fíjense cómo todo termina relacionándose una cosa con la otra. Y por punto final, quiero dejarles una frase cortica que yo no me canso de repetir cada vez que tengo oportunidad. Y aparece en uno de los libros de la filosofía hindú, de la filosofía Vedanta, de los Upanishads, que son los libros de la sabiduría del bosque. La frase es más en sánscrito, que es tatuata así, no sé cómo se escribe así, pero no sé cómo se pronuncia, pero quiere decir en español, ese otro eres tú. Y es pensar que si yo cuido al otro, también me estoy protegiendo a mí.
Y si yo soy responsable con las otras criaturas, si soy responsable con el aire, si soy responsable con el agua, si soy responsable con los animales no humanos, también me estoy cuidando a mí. Es un asunto de interconexión, de autocuidado, pero insisto en esa palabra, responsabilidad y fundamentalmente respeto por la otra edad. Así es, Camilo. Bueno, pues no sé si hayan algunas preguntas al final, pues porque Camilo muy pilo también. Yo he ido, Camilo no me dio preguntas, no me dio opción de leer yo las preguntas porque Camilo ahí estaba súper atento del chat, así que él ha ido respondiéndole en la medida que las han ido haciendo. Pero no sé si queda alguna otra pregunta por aquí de las personas que nos están acompañando, pues para cerrar este espacio agradeciéndote, Camilo, de verdad muchísimo que hayas abierto esta posibilidad de conectarnos y de hablar de estos temas tan importantes y como lo mencionaste al inicio, tan poco hablados, ¿no? Tan poco frecuentemente conversados. Entonces, de verdad, mil y mil gracias a ti y No, a sí, todo el equipo. muchas gracias. Y a toda la gente que está conectada. Hay una cantidad de preguntas, por ejemplo, mira esta de Karina. Hola, Karina, aprovecho para saludarte. Me está preguntando sobre los límites, para comparar los límites de si algún día podemos cuadrar un espacio con la Secretaría para que hablemos sobre calidad de aire, pues más adelante también lo podemos hacer. Para explicarles, porque eso tiene unos parámetros técnicos de material particulado, de los compuestos orgánicos volátiles. Los límites son diferentes, Karina. Me tocaría como hacerles un cuadro y explicarlo, pues explicarlo con calma. Y acá hay otras preguntas que, bueno, podríamos yo creo que abordarlas en otros momentos, pero pues no, yo pienso que ha sido un espacio muy valioso, realmente valoro muchísimo, Albita, la invitación a ti, a la Secretaría de Ambiente, y sin duda creo que por este lado es la cosa, por seguir empujando y pedaleando en torno a la educación. Así es. Todas las personas que nos han acompañado, como lo mencionó también. Uy, no, se te fue la señal. Yo no sé si soy yo el que no te está escuchando o si no te estamos escuchando todos. No, bueno, se le fue la señal a Albita, parece. Ah, ya Ahí volviste, Albita. Bueno. volví. Ah, bueno. Ahí volví, pensé que estaba hablando sola. Decía, para concluir, a las personas que están conectadas, que como mencionaste tú hace un ratico, pues si esta información ha sido valiosa para ustedes, probablemente también va a ser muy valiosa para otras personas, así que compartir no cuesta nada en este caso y de verdad hacemos que estos procesos de educación ambiental se amplifiquen y que lleguen a muchas más personas. Y recordarles que este video pues ha quedado grabado dentro de la plataforma de la página de Facebook de la Secretaría Distrital de Ambiente, disponible para cualquier momento en que lo quieran volver a ver. Muchísimas gracias a todos. Camilo, un abrazo fuerte, espero verte pronto. Tenemos sorpresas por ahí para seguirnos tejiendo. Ay, qué Y bueno, maravilla. Muchas gracias. Los quiero invitar, por favor, a que me sigan en redes sociales, en las diferentes plataformas. Me encuentran como @Camilo Prieto Pal, y también a que consulten el canal El Planetario, donde van a encontrar algunos videos pedagógicos, donde se profundizan más los temas sobre los cuales hemos estado hablando el día de hoy. Entonces, mil gracias por la invitación. Ahí entonces quedamos gracias, en Cami. contacto. Un abrazo enorme. Cuídate mucho. Chao, Hasta luego chao. a Muchas todos. gracias.